Buenas tardes, te saluda tu hermano Luis Alberto Izaguirre de la Iglesia Restauración a las Naciones. El día de hoy, miércoles 11 de octubre del 2017, estamos conduciendo el programa Volviendo a la Senda Antigua. El día de hoy tocaremos el tema del perdón. No sé si han escuchado algunas personas que dicen, no, yo no te puedo perdonar, solo te puedo disculpar. Pues la oración que te enseñó Jesucristo dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y luego hay una parte que dice, perdona a nuestros deudores, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y habla del perdón. Ahora, si no crees, mira lo que dice Mateo 6:14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. A ver, tú que dices que amas a Dios, que no lo ves, y a tu hermano, a tu enemigo, que los ves todos los días, aquel que te pisa el caíto, que lo ves todos los días, ¿no lo puedes amar? ¿No lo puedes perdonar? Pues este es el tema, el perdón. Los dejamos con el pastor Agner Añasco. Gracias, hermano Lucho. Buenas tardes a todos los hermanos que se conectan en esta hora. Yo soy su amigo el pastor Agner Añasco de la Iglesia Restauración a las Naciones. Bien, hoy vamos a empezar con un tema más, dando gracias al Señor que nos permite salir al aire hoy 11 de octubre del 2017. Dios ha querido que hoy, una vez más, estemos enseñando la palabra. Rapidito, quiero por favor que abran la Biblia en el Salmos 51. En el Salmos capítulo 51. A ver, busque ahí en su Biblia, amado hermano, el Salmo 51. Hoy día vamos a hablar sobre el perdón. ¿Qué es el perdón? ¿Para qué tengo que perdonar? ¿Qué interesante o qué interesa a los cristianos el perdonar? ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos entrega el perdón a nosotros? ¿Cómo nos ayuda en la vida cristiana? Bien, en el Salmo 51 quiero por favor que tengan ahí ese texto de la Biblia, mientras yo voy a sacar una definición sobre el perdón. Mire, el perdón es la acción por la que una persona se disculpa o exculpa a alguien de una falta, renunciando eventualmente a la venganza o al reclamo justo de un castigo. O sea, que cuando una persona perdona a alguien, está renunciando al castigo que esa persona ofensora cometió. Prácticamente está absolviendo de culpa a la persona que cometió el agravio. Ese es el perdón. En síntesis, borrón y cuenta nueva, como lo vemos obviamente o coloquialmente, es borrón y cuenta nueva. Yo quiero hablarles de la historia que es muy conocida por muchos de nosotros, los predicadores, los pastores, los creyentes de las iglesias. Algo que es muy interesante. Primero yo tengo que hacerle conocer a usted que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Dios es sempieterno. Porque yo tengo que primero reconocer, entender que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. O sea que Dios no cambia, no varía. Dios no se equivoca. Dios es firme en lo que dice y en lo que hace. Por eso, vuelvo a repetir, grábese esto en la cabeza, para que el perdón pueda funcionar y usted pueda tener accesibilidad a esta medicina del alma. El perdón es una medicina del alma que cura no solamente las dolencias almáticas, sino cura enfermedades, porque hay enfermedades que son provocadas por la falta de perdón. Nosotros le llamamos enfermedades neuropsicosomáticas. Neuma, espíritu, psico, interno,
somáticas del alma. O sea, toda esta enfermedad que se ahonda en el corazón, en el alma, en el espíritu del hombre, donde el psicólogo, donde el parapsicólogo, donde el consejero, donde nadie, hermano, nadie puede ingresar, solo la palabra de Dios a través del perdón liberta el corazón y el alma y sana enfermedades. Por eso es importante que este tema sea predicado y que yo saque a relucir hoy en día al hombre más pecador de la tierra, o más pecador bíblicamente, porque de repente habrán otros peores, pero el hombre que pecó a lo máximo, al sumo en la historia bíblica, que es el rey David. Quiero hablar de este hombre. Primero, esa historia se encuentra en Samuel, en 2 de Samuel, capítulo 11. Lo voy a recitar en breve porque es una historia larga de cómo pasó este problema. Primero, David, ¿quién era David? ¿Quién era David? David era un escogido por Dios. Sabemos que Samuel ungió a David para que sea rey. David llegó a ser rey de Israel. Él, siendo el hombre ungido, un profeta, un sacerdote, un músico, un hombre que le componía cánticos a Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, tenía el favor de Dios. Pero una de las cosas que muchos de nosotros los pastores nos olvidamos, que David seguía siendo humano. David, a pesar que había sido ungido por el Espíritu Santo, a pesar que había sido llamado como rey, a pesar que tenía el favor de Dios, David seguía siendo un ser humano. Algo de lo que muchos pastores se han olvidado de la iglesia, algo de lo que muchos predicadores se han olvidado de sus feligreses, de sus congregantes, de sus líderes, de sus ministros. Mucha gente que está en el liderazgo creen que los pastores son ángeles, creen que los pastores son de espíritu, creen que los pastores son de fierro. Los pastores, líderes, predicadores y todos aquellos que de repente están enfrente de la grey, enfrente del pueblo, siguen siendo seres humanos imperfectos. Y eso es lo que quiero que entendamos. Para eso está la palabra, para perfeccionarnos. Y dice la Biblia que en una oportunidad David estaba en su alcoba y salió este hombre, David, este rey, y de pronto ve una mujer que era su vecina. La ve y la codicia, porque dice la Biblia que esta mujer estaba bañándose desnuda con las ventanas abiertas. Ahí vamos a ver el descaro de esta señora. Pero la idea es que David la codició, la mandó a llamar y se acostó con ella. Se acostó con esta mujer llamada Betsabé, que registra la Biblia en 2 de Samuel 11. Dice la historia que cuando David peca en adulterio, sabemos que David se casó con la hija del rey Saúl, con su esposa, o sea, estaba todavía con esta señora que era su esposa, Mical, y David peca contra Dios, tomando como mujer, adulterando su matrimonio con Betsabé. ¿Qué pasó con esto? Cuando Betsabé le dice que había quedado embarazada, producto de la relación íntima sexual que había tenido David, como muchos de nosotros los hombres, cuando fallamos, cuando pecamos, automáticamente la mente se nos pone en negro, en oscuro. Entramos en tinieblas porque el pecado, hermano, el pecado va a romper toda relación con Dios. El pecado nos separa de la comunión y de la luz. Y entramos en un trance de desesperación, en un trance de ver cómo solucionamos el problema con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia capacidad. David estuvo en esa situación. Me imagino a David viendo, ¿ahora qué hago? Soy el rey, tengo mi esposa. Si se llegase a enterar la gente, si se llegase a entregar la congregación, ¿cómo hago? Y siempre Satanás y la carnalidad humana
van a juzgar al hombre que peca y no se arrepiente, al hombre que peca y no acude donde Dios para que no se termine, no se le vaya la luz o para que no se le apague la luz espiritual. Hermano, el hombre que falla a Dios, lo primero que debe hacer es ir al altar e ir donde Dios y pedir perdón. No fue el caso de David así. Dice la Biblia que David buscó formas de cómo solucionar el problema. Buscó formas de cómo solucionar. Averiguó quién era el esposo de Betsabé y era Urías Eteo, un fiel soldado de su ejército, un hombre que estaba peleando por la nación, por el gobierno de Israel, por el gobierno del rey David, que estaba peleando a favor, no en contra, sino a favor del rey. Cuando David se le entregó esta información, David dijo lo siguiente: llamadme a aquel hombre, llamadlo, y dice la Biblia que hizo venir de la batalla a Urías y le pidió que vaya y durmiera con su mujer. Mira, pero vamos también a la mujer para estar de acuerdo en esta situación. Y esto también es una representación muy, pero muy actual en los días de hoy. Hay mujeres que le sacan la vuelta al marido y se acuestan con el marido y prácticamente los hacen responsables del pecado de adulterio que llevan en su barriga. Les hace responsables de lo malo que hicieron poniéndose al esposo. Espero que el caso de ustedes no sea el que estoy mencionando. Pero ¿qué pasó acá? Este hombre, Urías Eteo, era tan fiel al rey que no quiso dormir con su mujer, sino que dice la Biblia literalmente que este Urías dijo: ¿cómo me he de ir a acostar, a regocijarme con mi mujer cuando mis amigos, mis hermanos están en la batalla? Dice que se quedó en la puerta de la casa real, del palacio, y no fue. Al ver esto David, al oír esto David, ya que fue informado, dice la Biblia, según de Samuel 11, estamos hablando de la historia, no la leo porque la conozco y la voy a mencionar a grosso modo, lo emborrachó. Mire, primero hace toda una macruenta trampa para chantarle, para que él asuma la responsabilidad del embarazo que tenía su mujer, o sea, Betsabé. Cubrir el pecado. La Biblia dice que el que no reconoce su falta no alcanza misericordia, mas el que reconoce su pecado y se aparta alcanza misericordia. David había entrado, hermano, como muchos de nosotros, cuando pecamos, cuando fallamos, cuando hacemos algo grave, entramos en una situación de tinieblas. Se nos bloquea el entendimiento, se nos bloquea el pensamiento y en lugar de querer hacer bien hacemos mal, hacemos más grande el problema. David emborrachó a Urías Eteo y lo mandó otra vez para que durmiera con la mujer. O sea, ya no solamente había agravado el problema, sino que ahora aumentó con la borrachera. Pero ¿qué hizo Urías? Tampoco fue. Al ver David otra vez que Urías no se había acostado con su mujer, lo mandó a matar. Lo mandó a matar. Ahí tenemos a un creyente, a un hombre consagrado que se descuidó, cayó en pecado y aumentó su pecado agregando mentira, falsedad, trampa, borrachera y homicidio. O sea, por eso que yo digo que es el hombre en ese entonces el más pecador. Si alguien quiere buscar un referente de pecado dentro de la iglesia, pues vaya donde David. David fue el hombre más pecador, el hombre que de repente hoy en día no merecería por parte de los pastores de hoy, inmisericordes, no merecería el perdón. Un hombre que para muchos de repente iba a ser desechable por los predicadores o pastores del día de hoy. Por los pastores que hoy no creen en el perdón, que hoy no toman el perdón como la medicina, como el sacrificio que Jesús hizo en la cruz para perdón, para lavamiento de pecados, para una nueva vida regenerada. Si David hubiera pecado en los tiempos de hoy,
y lo hubiéramos llevado al concilio de Perú, o al concilio de Argentina, o al concilio de Colombia, o aquellas iglesias inmisericordes, iglesias legalistas, estoy seguro que David lo hubieran apedreado, lo hubieran matado, lo hubieran desechado, y David hubiera sido simplemente una historia muerta, no una historia de testimonio de beneficio, no una historia o un referente de la forma en la misericordia que Dios manifiesta al hombre que peca. Por eso quiero decirles, hermanos, que cuando Jesús estaba acá, Él habló mucho del perdón. Él fue tan claro que dijo en Mateo 5:43, si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿Acaso no hacen los pecadores y los publicanos lo mismo? En la oración perfecta que enseñó al pueblo, a los judíos, a los discípulos, Él llegó a decir estas palabras: si no perdonáis los pecados, las ofensas, las deudas de los hombres, vuestro Padre que está en los cielos no os perdonará. Por lo tanto, el perdón, hermano, está en falta. Yo quiero que entendamos esto. Por ejemplo, la falta de perdón produce, miren lo que produce la falta de perdón: amargura. En Hebreos 12:15 dice la Biblia: mira bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, no sea que nazca una raíz de amargura y brotando contamine alrededor. Hemos ilustrado a un hombre llamado David que pecó, que aumentó su pecado, que lo hizo grande, pero aún lo mantenía oculto. Pero este hombre resanó esta falta de una manera tan tonta, podríamos decirlo así, mandando a matar ¿a quién? A Urías. Ahora, ¿qué pasa con David? Dice la Biblia que se casó con esta mujer, o la tomó como mujer a Betsabé, porque ya no tenía marido, era viuda, la tomó. Él pensó que nadie iba a saber, que nadie se iba a dar cuenta de lo que había hecho, y así que él dijo: yo sano el problema, lo tranquilizo el problema, o lo soluciono el problema casándome con Betsabé. Así que pasó tiempo. Dios siempre nos va a dar tiempo para reflexionar en nuestra conducta, para que nosotros reconozcamos nuestro pecado. Pero resulta que David no reflexionaba. David pensaba que había hecho bien quedándose con la mujer que era Urías Eteo, el cual ya había muerto por manos del mismo David. Pero Dios, en su infinita misericordia, amado hermano, en su infinita misericordia, Dios mandó al profeta Natán. Dios mandó al profeta Natán a decirle a David que si no se arrepentía, o si no se arrepintiere, pues él iba a ser exterminado como los demás que fueron exterminados por no querer arrepentirse. Y sabemos muchos de nosotros cuál fue la parábola o la comparación que le hizo Natán. Natán dijo claramente: mira, había un hombre que tenía una ovejita y otro tenía muchas ovejas, pero tenía una visita, el hombre de muchas ovejas, pero el hombre de muchas ovejas no quiso matar a una de sus ovejas, sino que mató la oveja del hombre que tenía una sola ovejita. David, como le digo, el pecado embota el pensamiento, te quita la luz, te pone en tinieblas. David no entendía. Y David dijo claramente: que muera aquel hombre que había hecho tal cosa. O sea, David era digno de muerte. Dios sabía que David era digno de muerte. Y Natán le dijo: ese hombre eres tú. Has pecado contra Dios. Has hecho lo malo delante de Dios. ¿Cuál iba a ser la respuesta de David? David
bien pudo haber matado a Natán porque era el rey. David bien pudo haber desoído las palabras de Natán. David pudo haber dicho esto que quede en secreto, que nadie lo sepa. Pudo haber amenazado a Natán. David pudo haber hecho muchas cosas como rey. Pero ¿saben lo que hizo David? Cuando Dios le presenta su pecado, cuando Dios le dice, has pecado, David dijo lo siguiente en el Salmo 51. Vamos a ver lo que dijo David. Note usted, hermano. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia y conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Miren el accionar de David, la humillación de David. David reconociendo que falló. ¿Qué pasa cuando el hombre reconoce que pecó contra Dios, que falló contra Dios? ¿Qué hace Dios cuando ve a un hombre arrepentido? Pues lo perdona. Pues lo perdona. ¿Qué pasa cuando un hombre peca dentro de la iglesia? ¿Cuál debe ser la actitud del pastor? ¿Cuál debe ser la actitud de la iglesia? ¿Cuál debe ser la actitud del pueblo de Dios? Pues el perdón. La iglesia no está para juzgar al hermano. La iglesia no está para condenar al creyente. El pastor no está para condenar al creyente, ni menos la iglesia está para tomar en sus manos un juicio contra un pastor, contra un creyente. No le es permitido. Pero en el caso que este hombre no hubiera querido arrepentirse, escuche bien esto. Si David no hubiera querido arrepentirse, pues Natán hubiera tomado la misma actitud que tuvo Samuel cuando fue ante Saúl y le profetizó su pecado o le declaró su falta. Y Saúl, en lugar de decir he pecado contra Dios, Saúl dijo yo he obedecido. Saúl se rebeló contra Dios. Por eso que Saúl fue cortado de la faz de la tierra. Acá hay dos caras, hermano, o dos lados de la moneda. Está el lado A, el lado del hombre que no quiere arrepentirse y quiere estar metido en su pecado. El lado B, el hombre que reconoce su pecado, se aparta del pecado y se arrepiente. Dios está dispuesto a perdonar a toda persona, hombre o mujer, por más chico, por más grande que sea su falta. Si esta persona reconoce su pecado, se aparta del pecado y pide perdón, Dios lo perdona. Pero hoy en día existe en muchos creyentes, en mucha gente de liderazgo en la iglesia, obreros en la iglesia, pastores en la grey de Dios, que no saben perdonar, que no conocen esta doctrina, esta enseñanza. El perdón, hermano, no es una opción para nosotros. El perdón no es un sentimiento. El perdón es un mandato, es un mandamiento. El Señor dijo, si vosotros no perdonáis las ofensas a los demás, pues el Padre de los cielos no os perdonará. Mira, no importa que seas pastor, no importa que seas profeta, no importa que hayas ganado 1000 almas para Cristo, no importa cuál sea tu cargo en la iglesia, cuán bueno seas, cuán grande seas, si no perdonas, si en tu corazón hay resentimiento, si en tu corazón hay falta de perdón, si no puedes perdonar a tus hermanos, si no puedes perdonar al que ves, jamás Dios te perdonará. Y eso es algo que hoy en la iglesia estamos viendo. No solo sufrimos de apostasía, no solo tenemos, no por un lado tenemos la apostasía, las herejías y las falsedades del evangelio, sino que por el otro lado tenemos a muchos cristianos que todavía viven del pasado, que todavía tienen enemigos, que todavía son enemigos de la gente. Tenemos gente que sus corazones están llenas de resentimiento porque el papá de repente en el tiempo antiguo o años atrás no estuvo con ellos, de repente todavía guardan una raíz de amargura porque mamá no le dio la mejor educación, o porque papá, o porque no nació en una casa en cuna de oro, o porque no tuvo
las ventajas que otros niños tuvieron, o porque el papá la abandonó, o porque la mamá lo abandonó, o porque el esposo la abandonó, o porque la esposa la abandonó, y porque están en esa situación, el odio, la amargura, el resentimiento está imperando, y esta gente no puede perdonar, y esta gente está enferma de resentimiento, está enferma de rencor. Dios no puede, hermana, hermano que me oye, si usted no se ha reconciliado con su hermano, si usted no ha perdonado a quien le hirió, a quien le ofendió, a quien lo decepcionó, jamás Dios lo va a perdonar a usted, por más pastor que se haga llamar, por más profeta que se haga llamar, por más evangelista que se haga llamar, por más coritos que cante, por más Biblia que se sepa. Si en su corazón no hay perdón, si en su corazón no hay esa palabra clave, perdón, usted no ha sido perdonado. Jesús en una oportunidad mencionó una parábola que tiene que ver mucho con esto, que tiene que ver mucho con el perdón de la vida. Jesús dijo, había un acreedor que se le debía 500 barriles de aceite y otro que debía 50. Y dice que a los dos los perdonó. Miren, el perdón cubre la falta pequeña con la falta grande. Es que pastor, ella me hirió y me hizo esto y me sacó la vuelta, o me insultó, me hizo quedar mal, o este hombre que era mi marido me hizo daño, se fue con otra y pues quiso regresar y yo no puedo perdonarlo por el daño que me hizo, o pastor, mi pastor falló y yo ya no lo puedo perdonar, yo ya no puedo regresar a la iglesia porque falló. Hermano, usted es un resentido. Usted al cielo no va a llegar, hermano. Si usted no perdona la falta, por más chica que sea, por más grande que ésta sea, si usted no perdona a su pastor, si usted no regresa a casa, si usted no reconoce que en su corazón hay resentimiento, así usted se haga la iglesia más grande del mundo, usted se va a ir al infierno. Debo decirle esto, porque si usted no hace como la Biblia enseña, entonces no hay otra forma de cómo entrar al cielo. No hay otra forma de cómo agradar a Dios, aunque hayan milagros, hermano, en su iglesia, aunque la gente le llegue, aunque usted predique, eso no es garantía que usted se va al cielo. El perdón es importante. Hay gente, creyentes inmaduros que se van de la iglesia, forman su iglesia porque vieron errores en el pastor, porque vieron fallas en el pastor. Como no pueden perdonar, como el corazón está lleno de resentimiento, no pueden perdonar. Entonces abren su secta, abren su religión y ellos viven un evangelio que no es el de la Biblia, sino que es una secta religiosa en la cual se creen autoperfectos y en la cual ellos condenan al que peca. Para el que peca no hay perdón, para el que peca ya no hay gracia, para el que peca ahí se acabó todo, y ellos tienen una iglesia llamada los Santísimos. Y eso es interminable de contar cuántas iglesias hay en las naciones, en el Perú, en los países, con falta de perdón, porque no conocieron lo que la Biblia dice. Les leí Hebreos 12:15, dice, miren por ustedes mismos que no haya una raíz de amargura y dejen de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cuánta gente en las iglesias no ha alcanzado la gracia de Dios? Por más que están allí, por más que cantan coros, están enfermos. Una de las enfermedades psicosomáticas o neuropsicosomáticas es la falta de perdón. Miren ustedes, el resentimiento dura años. El resentimiento puede tener y desencadenar eventos tras eventos, puede desencadenar enfermedades que van a repercutir en el cuerpo, que van a destruir la paz, que van a destruir el gozo, que van a destruir, hermano, la esperanza, que no te van a dejar feliz. Así vivía el hermano de Jacob, Esaú. En Génesis 27:34 hay una historia de dos hermanos. El padre era Isaac. Y miren lo que dice la Biblia. Al oír Esaú las palabras de su padre Isaac, clamó
con un grande y amargo rencor. Y dijo a su padre: bendíceme, bendíceme también a mí, padre mío. Cuando ya el padre le había dicho que ya había bendecido a Jacob y que ya no podía bendecirlo a él. ¿Qué le pasó en el corazón de Esaú? Se llenó de rencor. ¿Sabes cuántos años Esaú vivió con el rencor? Toda persona que vive con rencor vive con el pasado. Está hipotecando su presente y destruyendo su futuro. Hay gente que dice: ya no vuelvo con él porque me falló. Hay gente que piensa y dice: lo voy a perdonar, pero ya no va a ser igual. Lo voy a perdonar, pero ya no va a ser mi amigo. Lo voy a perdonar, pero ya las cosas van a tener que cambiar. Voy a perdonarlo, pero eso sí, que ya no me dirija la palabra. Voy a perdonarlo, pero que ya no me venga a buscar. Voy a perdonarlo, pero hasta aquí se acaba la amistad. Voy a perdonarlo, pero hasta aquí la relación se acaba. Voy a perdonarlo, pero ya no, las cosas no van a ser igual. Eso no es perdón. Sépame usted, hermano, sepa usted que el perdón es incondicional. El perdón no es un sentimiento. Ay, pastor, yo no siento perdonarlo. Jamás vas a sentir perdonar a alguien. Jamás vas a sentir perdonar a alguien. Porque el perdón es un mandamiento, es un mandato. Usted perdona porque es un mandato de Dios para beneficio suyo. Porque si usted no perdona, porque si usted vive como Esaú, años tras años en rencor, hermana, usted que me está oyendo se va a enfermar de cáncer, se va a enfermar de alguna cosa fuerte y los médicos no van a poder sanarla y usted se va a morir y se va a ir con el rencor al infierno. El perdón es como el perdón de Dios, es el mismo. Dios te perdona a los pecadores, a nosotros, a usted, a mí. Cuando venimos ante Dios, Dios nos perdona. ¿Qué dice el Señor? Mira, te perdono, pero ya no peques más. Esa es la condición. No te dice, te perdono, pero si vuelves a pecar, olvídate, te destruyo. Te perdono, pero ya no me pidas bendición. Te perdono, pero no te voy a dar de comer. Te perdono, pero eso sí, no me dirijas la palabra. Te perdono, pero aléjate de mí. ¿Acaso eso Dios nos dice cuando nos perdona? ¿Verdad que no? Dios cuando nos perdona, se olvida de tus pecados. Y si tus pecados eran rojos, se vuelven blancos. Y si tus faltas eran negras, se vuelven blancas. Y Dios lanza tu pecado al fondo del mar y se olvida que eres pecador. Eso es el perdón. Pero ¿qué pasa hoy en día? ¿Qué pasa hoy en día? Esaú dijo: cuando muera mi padre, voy a matar a Jacob. ¿Cuánta gente espera que la persona que te ofendió se muera? ¿Cuánta gente anhela, hermano, desde su corazón, que la persona ofensora se muera, le pase un accidente, lo mate un carro? ¿Cuánta gente anhela que a sus enemigos les vaya mal? Hay mucha gente en las iglesias, amado hermano, que anhelan que a sus enemigos les vaya mal. Cuando el Señor dijo: orad por vuestros enemigos, bendecí a los que os maldicen, bendecí a los que os ultrajan. Pero la gente que tiene rencor, como Esaú, siempre va a anhelar que a tu enemigo le vaya mal. Siempre vas a estar pendiente de tu enemigo, siempre vas a estar pendiente de aquel que falló, de aquel que fue ofendido. Hay gente, hermano, que va y busca una profecía. ¿Para qué? Para que el profeta le diga: sí, Dios dice que va a morir tu pastor, Dios dice que va a morir aquel hombre, y usted se siente contento y usted dice: ay, se va a morir el que me falló, se va a morir el que... O sea, eso es una barbaridad. Es una barbaridad. Eso no es bíblico. Esa gente está llena de rencor. O sea, nosotros no podemos condicionar a quien perdonamos. No podemos nosotros, por más que el hombre pecó contra Dios y si se arrepintió, nosotros tenemos que perdonarlo. ¿Qué hubiera pasado cuando el hijo pródigo regresa a la casa de su padre y su padre le hubiera dicho:
te perdono, pero no te vamos a poner vestido. Te perdono, pero eso sí, vas a trabajar como un jornalero. Te perdono, pero eso sí, de aquí en adelante ya no vas a dormir en el cuarto que te construí, sino que vas a dormir en el cuarto de los sirvientes. Te perdono, pero eso sí, ya no me digas padre. No dice nada de eso en la Biblia. La Biblia dice que cuando el padre vio de lejos a su hijo, corrió tras él, lo abrazó y le dijo: hijo mío. El único que se apesta, el único que se espanta, el único que se escandaliza de los pecados es el hombre. Dios no se escandaliza de los pecados. Cuando el hombre falla y va ante Dios, Dios lo abraza, hermano, por más mugroso, por más cochino que esté lo abraza y le dice: hijo mío. Y espera las preciosas palabras que este hijo pródigo abrió su boca y dijo: he pecado, Padre, contra el cielo y contra ti. Dios siempre está esperando que tú digas: he pecado, Señor, perdóname, he pecado contra ti. Esas son las palabras que va a hacer que el corazón de Dios se quebrante, que va a hacer que el corazón de Dios se llene de misericordia, que hará que el corazón de Dios se llene de bondad, se llene de amor. Y antes de darte una cachetada, lo que vas a recibir de Dios es un abrazo. Lo que vas a recibir de Dios es un tráiganle un vestido, tráiganle anillo, pónganle zapatos, porque el hijo que estaba muerto ha resucitado. Dios nunca maldice a la persona que se arrepiente. Dios nunca maldice a la persona que vuelve a Él, que vuelve arrepentido, con un corazón contrito y humillado. Hermana, no importa cuál haya sido tu pecado, no importa si te has estado revolcando en el suelo con hombres, si te has estado revolcando en el adulterio, si te revolcabas en la fornicación, en la brujería, en la hechicería, no importa cuál haya sido tu pecado, no importa si tu pecado fue chico, si tu pecado fue grande, el Padre te está esperando y está saliendo en busca tuya a abrazarte, a decirte: mi hijo que había muerto ha resucitado, mi hijo que había muerto ha resucitado. Tráiganle vestido, tráiganle anillo, tráiganle zapatos, porque ha resucitado. El Señor está esperando que abras tu boca y digas: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Padre, ya no soy digno de ser tu hijo. Padre, perdóname. Está esperando el Padre esas palabras. No importa si el hermano de la derecha, no importa si el pastor no te quiere perdonar, no importa si el esposo no te quiere perdonar, no importa si el líder religioso no te quiere perdonar. Dios te perdona y eso es suficiente. Es algo interesante hablar del perdón. Es como para pasar muchas horas hablando sobre ello, porque la Biblia está llena de gente pecadora. La Biblia está llena de gente que cometió pecados que ni usted se imagina. La Biblia está llena de gente que tuvo una vida en fornicación, que tuvo una vida en adulterio. Tenemos a una de las abuelas de Jesús, según lo que dice la Biblia en Mateo 1, en la genealogía, a Rahab. Rahab era una prostituta. Rahab era una mujer pública, una mujer llena de pecado, una mujer que no valía la pena para nadie, pero sin embargo aparece en la genealogía de Jesús como parte de los familiares del linaje de Judá. Una mujer perdonada, santificada. Tenemos a Ruth, una moabita pecadora que quemaba niños para quemos. Sin embargo aparece en la Biblia, en la genealogía de Jesús, porque esta mujer se arrepintió, porque esta mujer fue lavada, limpiada por el Señor. Tenemos a María Magdalena, una mujer que era también prostituta, una ramera, que era una mujer pública y Dios la perdonó. Tenemos a Pedro, que había caminado con el maestro, que decía mal al maestro, pero pecó negándolo. Ya ahí lo tenemos al apóstol Pedro. Pero usted, hermano que me está oyendo, no puedes perdonar. Y dices en tu corazón: yo ya perdoné. Mentiroso, eso no es perdonar. La gente piensa que perdonar es simplemente decir: ya te perdono y listo. No, perdonar es restituir, restaurar, renovar. Eso es perdonar. Borrar, como decía la definición, renunciar al castigo que esa persona merece, renunciar
al juicio que esa persona merece y empezar una relación de nuevo. Eso es perdonar. Pero usted no ha perdonado. Usted dice que ha perdonado, pero es mentira. Su corazón está con amargura, su corazón está con rencor. Lo que pasa es que ya no lo siente. Tenga cuidado, que eso es como un cáncer. Dios no lo puede perdonar a usted, hermano. Hermana que me estás oyendo, si tienes en el pasado una deuda pendiente y no has perdonado, si todavía traes tu pasado al presente, si todavía te acuerdas de aquel hombre que te falló, si todavía te acuerdas de aquella mujer que te falló, si todavía te acuerdas de tu pastor que te falló, todavía lo traes a tu presente, déjame decirte que tu corazón está lleno de rencor y de resentimiento. Dios no te puede perdonar. Estás en peligro. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, no sea que dejes de alcanzar la gracia de Dios. Hay mucha gente, hermano, que ha calificado los pecados como caer, como salir de la gracia de Dios. Hay mucha gente que cree que el pecado más grande, que no tiene perdón, el pecado en el cual ya no tienes gracia de Dios para ser perdonado, en el cual la gente dice, ya cayó de la gracia. Muchos lo han calificado como el pecado de asesinato, como el pecado de adulterio, de fornicación. Y a estos pecados les llaman que se cayeron de la gracia y que ya no tienen forma de cómo ser redimidos. La Biblia no enseña así. ¿Sabe, hermano, cuál es el pecado más grande en el cual usted cae de la gracia? Se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Dice, mira, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese es un gran problema. Cuando usted se enfría, cuando usted cae en el amor y deja de amar, aunque usted diga que ama a Dios, pero aborrece a su prójimo, pero no se habla con su vecino, pero anda en pleitos, anda en rencillas, anda en resentimientos con la gente, usted ha caído en su primer amor, está en gran pecado. Usted no va a poder alcanzar la gracia de Dios, porque cuando se enfría el amor, dice la Biblia, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Significa que si usted ha caído en el amor y ya no tiene amor en su corazón está lleno de maldad, lleno de mentira, lleno de hipocresía, diciendo que usted ama a Dios porque carga una Biblia, diciendo que usted ama a Dios porque va a un culto, diciendo que usted ama a Dios porque tiene cantacoros, porque usted es parte de un grupo sectario o de un grupo religioso. Creer que eso lo hace a usted un hombre con amor, déjeme decirle que está equivocado. Está equivocado. Si usted no perdona, si usted no comienza a restaurar las relaciones que usted quebró, que usted no pudo perdonar, que usted no supo perdonar, si no empieza a restaurar la relación con su esposo, con su esposa, si no le vuelve a dar una oportunidad a su esposa, a su esposo, a su amigo, al hermano, a su pastor, al creyente, a su líder, a quien sea, hermano, si usted no le da una oportunidad para que esta persona le demuestre que se arrepintió y que está empezando de nuevo, usted será culpable de juicio delante de Dios. Usted será culpable de juicio delante de Dios, porque así dice la Biblia. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Y otra de las cosas que también engendra o produce la falta de perdón es el odio. Miren, ¿qué creen que le pasó a Absalón? En 2 de Samuel 13:22 dice, pero Absalón no le habló a Amón, era su hermano, ni para bien ni para mal. ¿Cuánta gente ya no le habla al que peca? Le quitó el hable, le quitó el hablar. Hermano, de esos hay muchos en las iglesias. Y se justifican que porque se ponen falda larga ya son santas. Hermana mía, hermano mío, usted está yendo rumbo al infierno.
Si usted le ha quitado el hable a su hermana, a su hermano, a su esposo, a su pastor, porque este falló, usted se está yendo al infierno con todo y falda larga, con todo y Biblia, se está yendo al infierno, hermano, hermana mía, pastor o sea quien seas tú. Absalón le quitó el hable a Amón, ni para bien ni para mal le hablaba, pues Absalón odiaba a Amón. Mi hermano, yo tengo mucha gente a mí que me odia, pero gloria a Dios, yo los amo en el amor del Señor. Serían bien recibidos si vinieran a este lugar, pero tengo que predicar la palabra, porque el odio es una enfermedad. El odio es una enfermedad. La Biblia lo dice, no lo digo yo. Marcos 11:26 dice, porque si vosotros no perdonáis, mira, eso lo dice la Biblia, Marcos 11:26. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará. Vuelvo a decir, ¿qué es perdonar? Es la acción de renunciar, vengarse, de renunciar al castigo. Perdonar es restituir, perdonar es restaurar. Así que no me salgas con que no, yo ya lo perdoné, yo ya perdoné, pero eso sí, que ya no me hable. Hipócrita, mentiroso, mentirosa. Perdonar no es eso, perdonar es restaurar, hermano. Perdonar es restaurar lo que se había caído, lo que se ha derrumbado. El perdón restaura, no aleja. El perdón no aleja, el perdón no ausenta, el perdón no te lleva lejos, el perdón te acerca más a tus hermanos y a Dios. Eso es la acción de perdonar. Pero la acción de guardar rencor te aleja. La falta de perdón te lleva lejos. La falta de perdón te lleva ausente de tu padre, de tu madre, de la iglesia, de tu pastor, de tu esposo. La falta de perdón te enferma. Hay mucha gente enferma en la iglesia. Hay mucha gente que está enferma y no saben de qué. Están enfermas de odio, enfermas de resentimiento, enfermas de falta de perdón. Hermano, empiece por ahí. Hermano, empiece perdonando. Antes de estar pensando en la falda larga, antes de estar pensando en otra cosa, empiece perdonando. Es importante esto. Muy importante. En Lucas 6:35 dice así: amad a vuestros enemigos, hacedles bien, no esperando nada de ellos, porque vuestra recompensa es grande, y así seréis llamados hijos de Dios. Miren que la naturaleza de un hijo de Dios, la verdadera naturaleza, la verdadera identidad de un hijo de Dios, no es saberse la Biblia de Génesis a Apocalipsis. La verdadera naturaleza del Hijo de Dios, la verdadera identidad del Hijo de Dios no es vestirse como monje, no es cantar coros, no es ser pastor, no es ser predicador, no es tener una religión, no es tener una aureola en la cabeza. La identidad, la naturaleza del verdadero Hijo de Dios es que el Hijo de Dios perdona todas las faltas. Jesús hablaba esta parábola y decía que él le perdonó a un acreedor, y este acreedor le debía ciertos barriles de petróleo o de aceite o lo que sea, hermano. Pero este deudor tenía acreedores, o sea, deudores también, y este hombre debió hacer como había hecho su señor. Pero este hombre fue y metió a la cárcel a aquellos que le debían a él. Cuando su señor se enteró de que no había hecho misericordia, con sus acreedores, le quitó el perdón, le cobró y lo metió preso. Dios un día te va a condenar porque Él te perdonó y tú no perdonas, porque Él te limpió y tú no restauras. Y eso es falta de perdón, falta de amor, porque la gente ha caído no en adulterio, no en fornicación, se enfrió en el amor, cayó en su primer amor, como dice la Biblia. Y Dios dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Qué interesante. Y termino diciendo
con el Salmo 51, donde David, el hombre que había pecado, que aceptó el perdón, que pidió perdón, que aceptó la misericordia de Dios, dijo: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. Mire, hay mucha gente que se justifica delante de Dios. Hay mucha gente que cree que es santa. Hay mucha gente que cree que Él no merece estar con los pecadores, que Él es mejor que los otros. La Biblia dice: el que esté firme, mire que no caiga. El que esté firme, mire que no caiga. La falta de perdón lleva al infierno. La falta de perdón lleva al infierno. En el infierno hay muchos evangélicos rencorosos. En el infierno hay mucha gente que sabía de Biblia, que era pastor, pero no supo perdonar y están en el infierno. Así que, amado hermano, termino con este texto bíblico que dice: no sea que estés dejando de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura se contamine tu familia, todo de alrededor. Si en la iglesia hay un rencoroso, si en la iglesia donde tú congregas hay alguien que es rencoroso, todos son contaminados. Todos. Así que arrepiéntete, pídele perdón al Señor, restaura lo que tumbaste, restaura lo que se quebró, vuelve al principio donde la cosa cayó mal y empieza a caminar desde ahí, porque Dios no va a aceptar la religión que hayas creado, la secta que hayas creado, siempre y cuando te arrepientas, pidas perdón y puedas caminar en la paz del Señor. Que Dios te bendiga, amado hermano, amado pastor que me están oyendo. Dios bendiga a toda la audiencia y conmigo será hasta el día viernes. Con ustedes, su hermano Luis, y que Dios me lo bendiga. Jesucristo nos enseñó: vence al mal con el bien. Pues Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. Estas son las cosas grandes y ocultas que no conoces. Perdona, hermano. Quítate el rencor del corazón, porque sabes que pronto viene Jesús. Él viene por una iglesia sin mancha. Y este es el lugar. Así como el oro es pasado por el fuego, así vamos a ser probados cada día en esta tierra, en la tierra de los vivientes. Arrepiéntete, hermano. ¿Sabes qué? No es fácil, pero no es imposible. Anda y mira a tu enemigo, al que dices que es tu enemigo. Míralo a los ojos y dile: te perdono. Cuando tú haces esto, hay una liberación que ni siquiera te vas a imaginar, hermano. Vas a poder dormir en paz. Tus huesos van a estar sanos. Sabes que la paz va a entrar a tu casa. Hazlo pronto, antes de que vengan unos días que ni siquiera los vas a imaginar. Este es el tema del perdón. Los esperamos el día viernes, 4 de la tarde. Dios los bendiga. Acuérdense que tienen que escribirnos a través del Facebook y nosotros les estaremos respondiendo. Que Dios los bendiga.